Dios bendiga al pueblo de Dios y a toda persona que va a recibir esta palabra de parte del Señor. En este día quiero traer una breve reflexión del Salmo 73. Este salmo me ministró poderosamente en este día mientras intercedía con un grupo de intercesora de nuestra iglesia, y quería compartirte esta palabra y espero en el Señor que te sea de mucha bendición. Este salmo es el número 73, pero como título le puse a esta reflexión: retroceder nunca. Vuelvo a repetirte ese título: retroceder nunca. Wow, este salmo es poderoso y nos habla de una experiencia que David tuvo, que muchas veces a nosotros como cristianos nos ha acontecido. Y vamos a irlo leyendo para así ir desglosando lo que el Espíritu Santo nos está hablando por medio de este salmo. Empieza el Salmo 73 en el versículo 1 diciendo lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y en el versículo 2 empezamos a entender lo que David empieza a experimentar. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se morfan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Wow. Cuando yo leí estos versículos, me impactó tanto lo que el Señor revelaba a través de ello. Y es que David estaba pasando por una situación donde él podía ver la prosperidad de los impíos. Él podía ver cómo a los impíos le estaba yendo bien, cómo a pesar de que ellos eran hombres violentos, hombres llenos de soberbia, todo les salía bien, ¿verdad? Prosperaban, y aún morfándose y hablando mal contra Dios, ellos seguían adelante. Y esto verdaderamente afectó emocionalmente a David. Y sé que esto nos ha pasado a muchos cristianos, que nosotros vemos gente que no le sirve al Señor, que le va súper bien. Vemos gente que no quieren saber nada del Señor y están extremadamente prosperados, ¿verdad? Todo lo que hacen le va bien. Inclusive hubo una hermana que me hizo un comentario de que otra hermana le decía que no quería como comprometerse con Dios o servir a Dios porque ella veía que la gente del mundo le iba mejor que lo que estábamos en la iglesia. Y David pasó por esta experiencia, ¿verdad? David veía la prosperidad de esta gente. David veía que ellos sí estaban, vamos a decir, bendecidos, pero recordando siempre que la bendición de Jehová es la que añade alegría. No es como la bendición del mundo que añade tristeza. La bendición de Dios es la que añade verdaderamente alegría. Es la que permanece y la que prospera. Pero la bendición que te da el mundo viene con recompensa, viene con llanto y viene con dolor. Pero David veía todas estas cosas y David decía: wow, ellos están siendo prosperados, ellos le está yendo bien, mas yo, ¿cómo estoy yo? Pero sigamos leyendo, y en el versículo 10 dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
Wow, ¿cuántas veces nosotros tenemos que trabajar tan fuertemente para alcanzar lo que anhelamos en este mundo? Y estos impíos no se turban, ¿verdad? Ellos consiguen las cosas fácil, claro, porque el diablo también sabe bendecir. Así como los hijos de Dios somos bendecidos por Dios, así el diablo sabe bendecir a sus hijos. Y para la bendición del diablo viene fácil, pero así de fácil como llega, así mismo se va a ir. Pero la bendición de Jehová es la bendición que permanece, es la bendición que no nos va a añadir tristeza, amargura, remordimiento, aleluya, y sufrimiento. Y sigamos leyendo y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Wow, como dirían muchos cristianos, pero vine a la iglesia, me entregué al Señor Jesucristo y ahora me está yendo peor. Ay, Dios mío, en vano me he consagrado para Dios. En vano he dejado el mundo. En vano he dejado los deleites. Me está yendo peor. El salmista sintió lo mismo que tú. Él dijo que en vano él se limpió sus manos, limpió su corazón de todo pecado, de toda iniquidad, ¿verdad? En vano se lavó las manos de sangre inocente. Wow. Y mira lo que dice en el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Aunque él está renegando en ese instante y diciendo, wow, yo me limpié mis manos, yo me he consagrado, yo me he apartado del mundo, pero si yo hablara como ellos, dice aquí que la generación de tus hijos, a la generación de tus hijos engañaría. O sea que él reconoce que si él hiciera lo mismo que hacen ellos, él estaría haciendo lo malo. Pero aquí pasa algo muy importante y veamos en el versículo 16 del Salmo 73 que dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, aleluya. Ahí empieza el Espíritu Santo a mostrarle, David, pero ¿qué te pasa, mi hijo? ¿Por qué tú estás pensando de esa manera? Y vemos en el versículo 17 algo clave, algo que determinó el rumbo de esta historia, algo que cambió la manera en que David estaba percibiendo las cosas, algo que verdaderamente tocó las emociones de David, porque en este mismo instante sus emociones habían sido comprometidas, aún su pensamiento, su afecto hacia Dios, ¿verdad? Y muchas veces no está pasando eso, estamos esforzados, trabajando para el Señor y vemos que no va mal. Vemos que aparentemente no va mal y vemos tanta gente que hace lo malo que están prosperando. Pero sigamos leyendo el Salmo para ver cómo termina esta historia. En el versículo 17 dice, hasta que, ay Dios mío, oigan esto, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que él entró al santuario. El santuario es aquel lugar de consagración, es aquel lugar santo. Y si tú quieres ponerlo hoy en el día tuyo, la iglesia. Amén. Hasta que David no entró en el santuario, hasta que David no entró en ese lugar de consagración, en ese lugar donde habita la presencia de Dios, él no pudo entender el fin de estos impíos. O sea que esto que David estaba sintiendo en sus emociones, ¿verdad? En sus sentimientos y que su mente le estaba ministrando, solamente pudo cambiar cuando él entró al santuario, al lugar de consagración. Vamos a ponerle ese lugar donde tú tienes, que tú tienes en tu casa, donde tú te retiras de todo el mundo, donde tú buscas intimidad con Dios, donde tú tomas la palabra y empiezas a leer su palabra, donde tú te conectas con tu Abba Padre, con tu papito amado. Cuando estas cosas no están aconteciendo a nosotros, que sentimos ese desánimo que nos viene, porque vemos que estamos esforzados, que estamos dándole el 100 al Señor, que estamos yendo la milla extra y vemos que nos encontramos estancados, nos encontramos como que no avanzamos. Entonces viene la distracción. Esta distracción es aquella que no hace ver a nosotros lo que el otro está haciendo, que no hace enfocarnos en la prosperidad del otro y especialmente la prosperidad del impío, ¿verdad?
Porque vemos a este impío que está prosperando, que le está yendo bien, mientras que nosotros con mucho trabajo y dedicación logramos algunas metas financieras, ¿verdad? Y ahí vemos cómo nuestra mente o cómo el enemigo puede jugar con nuestra mente y nuestras emociones para desenfocarnos de lo que dice la palabra de Dios, para que nuestro enfoque sea en lo material, en lo presente y no en lo eterno, no en lo que perdura, no en lo que trasciende. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces vemos muchas personas prosperando, pero ¿cuál es el costo de la prosperidad del impío? Muchos de ellos están en depresión, muchos de ellos se quieren quitar la vida, muchos de ellos usan pastillas para dormir, muchos de ellos son alcohólicos, muchos de ellos su matrimonio es una fachada porque en realidad no es un matrimonio próspero. Muchos de ellos tienen miles de problemas, pero aparentemente ante la sociedad ellos se ven prósperos. Recordemos que la prosperidad del Señor trasciende el dinero. La prosperidad del Señor es paz, es libertad en Cristo. Aleluya. Es saber que Dios está con nosotros, que nunca nos dejará, que nunca nos abandonará, que aunque pasemos por vicisitudes, aunque pasemos por procesos y pruebas, Dios va a estar con nosotros, que nosotros no estamos solos, que Dios está por nosotros y con nosotros, que Él peleará nuestras batallas, que Él nos ayudará, que Él nos sacará del fango. Aleluya. Esa es la verdadera prosperidad de Dios, y que cuando Él quiera, en su tiempo, en su Cairo, Él también nos va a bendecir monetariamente. Pero en ese momento David olvidaba todo eso. Pero cuando dice en el versículo 17 que hasta que él entró en el santuario de Dios, él comprendió el fin de ellos. O sea que por un momento nosotros podemos deslizarnos y poner la visión en lo que prosperan, en lo que le va bien, en lo que en el mundo aparentemente es bendición, y quitarlo de los ojos del Señor. Y seguimos aquí. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y en el 18 dice, ciertamente lo ha puesto por deslizadero. O sea que se van a deslizar en cualquier momento. Cualquier cosa puede destruir ese imperio de prosperidad. Aleluya. Dice, en asolamiento lo harás caer. La palabra asolamiento aquí significa destrucción, ruina y engaño. Y dice que en asolamiento lo harás caer, como han sido asolados de repente. Y de verdad que la prosperidad de esta gente de repente se va. Se va porque no ha sido una prosperidad fundada en los principios bíblicos, en la palabra del Señor. Y dice, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Aleluya. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos manifiestan, el Señor lo menosprecia, porque no ha sido con la bendición de Dios, con la bendición que verdaderamente perdura, con esa bendición que verdaderamente nosotros, los hijos de Dios, anhelamos tener. Porque ¿quién no quiere la bendición de Jehová? ¿Quién quiere solamente cosas materiales, cosas que van a perecer? Aleluya, gloria al que vive para siempre. Entonces David estaba pasando por esa situación. David se estaba sintiendo verdaderamente mal. David estaba enfocado, gloria a Dios, en esa prosperidad. Él estaba allí mirando la prosperidad de ellos. Yo no sé si en ese momento financieramente él estaba mal o qué estaba pasando con su vida. No sabemos, ¿verdad? Porque David fue un hombre que sufrió muchas aflicciones, pero en ese momento él se desenfocó. Y muchas veces nosotros no desenfocamos. Muchas veces nosotros miramos donde no tenemos que mirar, y ahí es cuando el enemigo viene, aleluya, a meter todo eso en nuestra mente y en nuestra cabeza. Gloria a Dios. Pero ese es el momento para que nosotros, alabado sea el que vive, entremos en el santuario. En el santuario, ese lugar de consagración, ese lugar de separación, donde está la presencia de Dios. Aleluya. Y seguimos leyendo acá. Y dice que en el versículo 20,
El 19 dice, ¿cómo han sido asolados de repente? ¿Cómo le ha venido la calamidad a esta gente de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. 20, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Mira, David se amargó, Dios mío. Y muchas veces nosotros los cristianos nos amargamos por estas cosas que vemos. Y decimos, pero si yo te sirvo, si yo te amo, si yo me he entregado a ti, me he negado a tantas cosas, ¿por qué yo estoy como estoy? Tragándome un cable literalmente. Y mira aquellos que no te sirven, que no te honran, que están llenos de vanidad, de vanagloria, viven bien, son prosperados. Todo lo que hace le va bien. Acuérdate el fin de ellos. Acuérdate el fin de ellos. Y dice que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Wow, la amargura es exactamente eso, una punzada en el corazón. Yo no sé contra quién se amargó, si se amargó en contra de ellos, lo que estaban prosperando, o se amargó en contra de Dios. Podemos interpretarlo de varias maneras, que él se sentía amargado con Dios porque él veía que estos hombres malvados prosperaban y él estaba mal. Bien, entonces dice, tan torpe era yo. Wow, ahí él reconoce, él reconoce la torpeza de él. Aleluya, dice, era yo. Espérate, un momentito. Tan torpe, lo leí mal. Tan torpe, 22. Era yo que no entendía. Y muchas veces al mirar la prosperidad de otro, ¿verdad? Ya sea que sean impíos o que sean evangélicos, porque a veces también sentimos celo y envidia, aleluya, y amargura del evangélico que prospera, pero tú no sabes cuánto lloró ese hombre o esa mujer de Dios, cuánto sacrificó, a qué se negó, cuántas persecuciones pasó para estar viviendo en la gloria que está viviendo hoy en día. En vez de tú amargarte por la prosperidad de otro, di, Señor, permite que yo pueda entrar en la prosperidad que tú tienes para mí, que yo pueda cosechar las bendiciones que tú tienes para mí. Me gozo, Señor, porque tú usas a ese hombre, a esa mujer poderosamente para la gloria de tu nombre. Entonces dice él que tan torpe era él que no entendía, que era como una bestia delante de ti. Wow, él reconoce que él era como un animal, que él estaba actuando en el alma, él era un ser almático, un ser animal en ese momento, que no tenía control ni dominio de sus emociones, porque sabemos que los animales no piensan, los animales actúan. Y cuando él dice que él era como una bestia, él está reconociendo que él puso a un lado su espiritualidad y que se comportó como un animal, sin tener ningún tipo de voluntad, sin tener ningún tipo de pensamiento, sino que actuó por el impulso, se dejó llevar por el impulso. Y muchas veces nosotros el impulso nos traiciona, lo que vemos, lo que nos afecta, traiciona nuestras vidas y se nos olvida verdaderamente de dónde viene nuestro socorro y en qué estamos nosotros esperando, porque es que Dios no nos llamó para bendecirlo en esta tierra, aleluya, para darnos todo lo que todo el mundo tiene. Ese no es el propósito del reino de Dios, aleluya. Entonces dice que él era como una bestia delante de ti, dice en el 23, con todo yo siempre estuve contigo. Y le dice al Señor, con todo lo que me ha pasado, yo nunca te he dejado. Y nosotros tenemos esa certeza que con todo hemos estado con el Señor, en la mala, en la buena, en las situaciones difíciles. Nunca le hemos dejado, aleluya. Pero entendemos que el salmista está pasando por una situación donde él se está quejando delante de Dios. Y yo quiero que tú sepas que esto no es un pecado, porque Dios conoce nuestros corazones. Yo me he quejado delante de Dios y le he reclamado a Dios, pero Señor, mira, pero Señor, eso no es, eso, para mí eso no es un pecado. Eso es ser sincero ante el Padre Celestial y reconocer también que muchas veces nosotros sentimos dolor hasta en contra de Dios por las cosas que nos acontecen. Entonces dice él, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Ahí él está reaccionando ya. Y después me recibirá en gloria. Aleluya. Él empieza a reconocer, wow, Señor, tú has estado conmigo. Tú me tomaste de la mano derecha. Y tú me vas a recibir en gloria, Señor. Aleluya. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él mismo reconoció, pero Señor, ¿qué me está pasando? Si todo lo que yo tengo en el cielo eres tú. Y aquí en la tierra, a mí no me importa, todo lo que yo deseo, aquí eres tú, Señor. Ahí él se da cuenta que el enemigo, aleluya,
Jugó con sus emociones, con sus sentimientos, y que el enemigo quiso meter un espíritu de incredulidad en él, de desconfianza hacia el Señor. Aleluya. Y dice, mi carne y mi corazón desfallecieron, claro, se debilitó, se sintió mal. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué lindo es reconocer que aún en esos momentos de debilidad, Dios es nuestra roca y nuestra fortaleza. Y el 27 dice, ¿por qué aquí? Los que se alejan de ti perecerán. Y Señor, esa gente va a perecer. La bendición de ellos es lo que tienen momentáneamente. Lo que ellos tendrán y tienen aquí en la tierra son sus casas, sus carros, sus lujos, su vida desordenada, pero más nada. Amén. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, aleluya, el acercarme a Dios me es bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Wow. En estos versículos, vemos varios factores. Uno es que podemos desenfocarnos, que podemos poner la mirada en los impíos, en la prosperidad de ellos, que podemos poner la mirada hasta en nuestros propios hermanos evangélicos en que están prosperando y nosotros no lo estamos haciendo. Podemos también empezar a enfocarnos en las cosas materiales más que en Dios. Pero también nos damos cuenta de que cuando entramos a la presencia de Dios, a su santuario, cuando buscamos su rostro, el Señor nos quita la venda que el enemigo mismo quiere ponernos. Nos abre los ojos del entendimiento para que veamos verdaderamente que el fin del malo es que el asolamiento, la destrucción, la ruina, el perecer, pero que el final del justo es vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Nos damos cuenta que lo que está pasando en el mundo puede hasta amargarnos a nosotros mismos en contra de nuestro Padre Celestial. Nos damos cuenta a través de estos versículos que nuestras emociones son frágiles, que nuestra mente es el campo de la batalla, que nuestros ojos deben de estar fijados en Cristo Jesús. Aleluya. Para que nosotros no nos desenfoquemos del propósito divino. Y nos damos cuenta que cuando reflexionamos en las maravillas y en las proezas que Dios ha hecho, no nos queda otra cosa que decir, ¿a quién tengo yo en el cielo? Aleluya. ¿Y a quién tengo yo aquí en la tierra? Amén. Entonces, hermanos míos, consiervos en el Señor, no nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos, miremos los que miremos, veamos que prospere el mal, los malos, o que prosperen los hermanos. Recordémonos siempre que nuestra porción es Dios y que Dios en su tiempo bendecirá a cada uno de nosotros a la medida o a la manera que Él quiera bendecirnos. Así que te dejo esta reflexión y espero que te sea de bendición el Salmo 73. Aleluya.